Bonjour, Bien, bonjour buenos días. Buenos días a todos aquellos que han llegado tan temprano a esta mañana de trabajo. Vamos a tener una mañana en torno a 3 intervenciones sobre la reducción de riesgos. Estos son al mismo tiempo textos, leyes, principios de intervención, programas y prácticas, pero también es mucho más lo vaya a ver y lo vaya a descubrir en torno a estas 3 presentaciones. Esta sesión va a empezar inmediatamente hasta las 10:45, donde tendremos una pausa y vamos a dar la animación de esta sesión a 2 personalidades muy fuertes en su ámbito, las Beatrice Estambul, que es psiquiatra y miembro de Médica del Mundo, delegado igualmente del PACAR, una especialista de reducción de riesgo muy conocida a nivel del producto de sala de consumo sin riesgo y miembro también del COGEVI, muy movilizada sobre la problemática salud mental, precariedad y del acceso de lo público precisamente a los servicios, y también presidente de la PHM. Se me olvidará algo, pero bueno, creo que conocen perfectamente Beatriz sin que tenga que extender su presentación. Patrick Aybear también va a estar entre nosotros y nos va a seguramente dar un enfoque muy rico. Él es cardiólogo, doctor en Derecho, autor de muchos manuscritos, ha creado también Médicos Sin Frontera y presidente de Médico del Mundo. Ha hecho muchas acciones humanitarias en Afganistán, Biafra y demás, en la cual intervino, pero es una personalidad muy importante en ese ámbito. También consejero en el gabinete de Kushner y se ocupó también tanto de la inclusión y también del Comité de Deporte. También ha escrito muchos libros y manuales, coautor con Bernard Kouchner del deber de injerencia como libro. También ha escrito Derecho y Estrategia en, y en 2019 la reducción de riesgo de los usuarios de droga, el papel de las ONG, y publicado, como yo digo, en 2019. Bien, le voy a dar la palabra a los primeros intervinientes. Habrá una pequeña modificación en el orden de las intervenciones porque vamos a empezar por la intervención de Sandra Comer desde Nueva York, que se centra sobre el desarrollo de los tratamientos en los trastornos de uso de opiáceo y en qué medida los resultados de los estudios preclínicos y clínicos concuerdan. Y luego será una reflexión a saber cómo la reducción de los riesgos participa de estos tratamientos, y también será Perril Roudran Marcel, y luego terminaremos con cómo acortar las lagunas, precisamente un enfoque integrativo desde Ámsterdam. Jason Farrell. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por esta presentación. Estoy muy contenta de estar aquí, al igual que Patrick, respecto a esta sesión de reducción de riesgo y que va a abordar aspectos en el terreno y también de investigación. Si puedo decir algo a los organizadores, es que esta reducción de riesgo no está la presencia de los usuarios y se percibe que no están aquí, y espero que se pueda corregir en un futuro y permitir que participen igualmente, porque mi concepto de reducción de los riesgos sin los usuarios cojea algo. Sin embargo,
Estoy muy contenta de recibir aquí personas que conozco desde hace mucho tiempo y por razones que ustedes entienden a la distancia, vamos a empezar, si lo he entendido bien, por nuestra compañera. Si no me equivoco, es muy temprano ahora mismo en Nueva York, ¿verdad? Está conectada, pero tiene una grabación ya preparada. Bien, pues vamos a lanzar esa grabación de su participación desde Nueva York, de Sandra Comer, que es un poco complementario a la tuya, ¿verdad? Sí. Bien. Muchas gracias a todos y quiero agradecer a los organizadores de haberme invitado a hacer esta presentación y los participantes igualmente que han venido para escucharlo. Voy a compartir mi pantalla. De lo que me gustaría hablarles esta mañana es el proceso de desarrollo de dos medicamentos para el problema de los trastornos de uso de los opiáceos, perdón. Y me voy a preguntar con vosotros si hay una concordancia entre los estudios preclínicos y los estudios clínicos. Las investigaciones que le voy a presentar fueron financiadas por el NIDA y aquí vemos también ciertos problemas de conflicto de intereses. El trastorno del uso de los opiáceos es un poco prevalente por todo el mundo, pero particularmente problemático en Estados Unidos. Por desgracia, los fallecimientos ligados al uso de los opiáceos no hace más que aumentar. Veis aquí los datos relativamente recientes del CDC, unos datos que describen el número de fallecimientos por sobredosis ligado a los opiáceos. Veis aquí los diferentes tipos de medicamentos y sobre todo son imputables al fentanil. Aquí veis otros datos que se han publicado recientemente en la revista Medical Association. Se trata de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, el COVID, en los 2 últimos años, pero en cuarto lugar tenemos las lesiones no intencionadas y de forma general en esta categoría también se incluye las sobredosis ligadas ya sea al uso de drogas o también digamos, la confusión al tomar sustancia. Bien, voy a hablar ahora rápidamente cómo estamos desarrollando medicamentos respecto a para luchar contra el trastorno de los opiáceos y vamos sobre todo a hablar del tratamiento de mantenimiento. Le voy a enseñar también modelos preclínicos y clínicos que no ha servido de base para el desarrollo de esos medicamentos. Hablemos primeramente de los medicamentos autorizados, los opiáceos, aquellos que han tenido una AMM, una autorización, y le voy a hablar también de un medicamento no opiáceo que es bastante nuevo. Y ahí globalmente ya tenemos la conclusión de mi propósito, es que hay una buena transferencia de los datos preclínica para lo clínico, para los medicamentos opiáceos, pero para los tratamientos no opiáceos, la traducción del preclínico al clínico es peor y le voy a decir el por qué. En Estados Unidos tenemos 3 medicamentos para el mantenimiento. La primera a ser autorizada, la metadona, en 1972, una agonista completa. Tenemos la naltrexona, un antagonista de los opiáceos en 1984, y la buprenorfina, que es un antagonista parcial. La mayoría de los modelos preclínicos y clínicos de los medicamentos la podéis ver en pantalla. Tenemos, por lo tanto, la preferencia condicionada del lugar, la autoestimulación intracraneal y también la autoadministración intravenosa
Esto es preclínico. En clínico tenemos cuestionarios sobre el efecto subjetivo, los procedimientos de discriminación de los medicamentos en algunos casos y la autoadministración utilizando diferentes tipos de procedimientos. Estos son los diferentes modelos que existen. En lo que se refiere a los procedimientos preclínicos o los modelos preclínicos, le voy a hablar rápidamente de lo que se trata. Se trata aquí de el modelo de contexto preferido o lugar preferido. Se trata de un modelo donde intentamos medir la capacidad de un animal a asociar la droga con un lugar en particular e influenciar su comportamiento. Aquí veis una caja dividida en dos partes. Se inyecta droga a la rata en una de las espacios que reconoce el animal visualmente y luego le vamos a dejar tiempo para que se desplace y va a ser una asociación mental entre el lugar donde le han inyectado droga y este será el lugar preferido de la caja. Luego, la estimulación intracraneal consiste en poner electrodo a nivel del cráneo del animal y se mide la capacidad del animal el apoyar sobre una palanca para recibir una estimulación en esta zona particular del cerebro. Es una parte del cerebro que pensamos está asociado a las vías de la recompensa y se mide, por lo tanto, la capacidad de la droga para responder no, perdón, la capacidad de la rata para influir esa zona ligada a las vías de la recompensa. En lo que se refiere a la autoadministración intravenosa, tenemos un catéter intravenoso que se pone en la rata. Luego hay una bomba de perfusión directamente ligado al catéter y que inyecta droga al animal si apoya sobre una palanca. Es el modelo que mide los comportamientos de consumo de droga en los usuarios y mide la capacidad de la droga en sí para influir los comportamientos. Y luego el procedimiento de discriminación de drogas se inyecta droga al animal y lo entrenamos a dar en una palanca. Si da a esa palanca, va a tener alimento y si va hacia otra palanca, va a tener una inyección de suero fisiológico y a partir de un cierto momento aprende cuál es la palanca que le da una recompensa o la que le da solamente un suero fisiológico. Y con este modelo medimos la capacidad de la droga probadas para influir en un comportamiento dando a una palanca que antes estaba asociado a la administración de droga. Desde el punto de vista clínico, tenemos un cierto número de otros modelos, cuestionarios sobre los efectos subjetivos, la discriminación de de drogas y la autoadministración. Los efectos subjetivos se miden a través de unos cuestionarios como este. Me gusta mucho la droga y normalmente se le pide a la persona poner el cursor en una escala entre no me gusta en absoluto o me gusta mucho y se le pide de poner el cursor en función de su respuesta. Luego le planteamos otra pregunta. Aquí estoy colocado efecto positivo, efecto negativo, por ejemplo. Luego, respecto a los modelos de autoadministración y los diferentes modelos, les voy a enseñar el modelo que utilizamos en mi laboratorio. Proponemos a la persona dinero o droga. Tenemos una sesión de prueba donde le decimos a los usuarios o al menos al individuo que va a recibir o droga o dinero. Y en la sesión de elección le preguntamos si quieres dinero o droga. Y obviamente esto se hace de forma absolutamente asimilada, porque se trata de hacer un clic solamente con el ratón del ordenador en una opción u otra. En este caso, vemos el resultado que los individuos normalmente eligen 7 veces más la droga que el dinero, 7 frente a 3, y por lo tanto acumulan bonos para drogas o dinero. Y cada vez que
cliquean en una u otra opción y el número de clic es diferente según las opciones y a medida que se desarrolla la prueba. Ahí el punto máximo es 1.600 y 200 para la opción de remuneración financiera. Me refiero a clics del ratón. En este tipo de modelo tenemos máximo 35 miligramos o $200 y luego reciben el efecto de la droga o la remuneración financiera. Estos son los diferentes modelos que quería presentarle. Aún estamos en la teoría, pero si volvemos a los medicamentos autorizados, es decir, los opiáceos, y ahí le voy a volver a hablar de la metadona, la naltrexona y la igualmente buprenorfina, perdón. Bien, tenemos muchos estudios sobre ello y en base a estos estudios de Kupritsky en 2011, la naltrexona permite garantizar que los pacientes siguen tomando su tratamiento. Más de la mitad de los pacientes seguían el tratamiento después de 6 meses y reciben esta naltrexona activa, mientras que aquellos que recibían un placebo no se quedaban en el tratamiento. Lo mismo tenemos para la metadona y la buprenorfina. Aquí veis los 6 meses de tratamiento y con estos dos medicamentos tenemos pacientes más o menos la mitad y por lo tanto conseguimos retener al menos al 50% de los pacientes. Por lo tanto, estos 3 medicamentos son eficaces en laboratorio y tenéis ahí datos de mi laboratorio en 2006, donde tenéis el valor de naltrexona y abajo en la tasa subjetiva reportado por los sujetos respecto a los efectos positivos de los pacientes. Estos son los datos de referencia en el momento que reciben el medicamento estudiado y luego hacemos un seguimiento sobre 6 semanas, como veis en la pantalla, en diferentes dosis. En las condiciones de referencia, la heroína, por ejemplo, provoca esta reacción con este efecto positivo percibido por la droga y cuando se administra naltrexona, vemos una supresión completa de los resultados de autoadministración y de las evaluaciones subjetivas. Y al cabo de 6 semanas, los efectos de la naltrexona se disipan y vemos que para estos dos valores y efecto de la heroína vuelve a tomar su camino. La buprenorfina induce igualmente la reducción de las inyecciones de heroína y también del sentimiento de la situación de estar colocado. Veis igualmente aquí un grupo control y veis que la supresión de los efectos de la heroína depende de la dosis de buprenorfina, ya sea para evaluación subjetiva o por los efectos de la heroína. Veis igualmente aquí los datos del laboratorio, DONI sobre la metadona, y veis diferentes dosis de metadona, 50, 100 y 150 miligramos por día. Es la autoadministración de heroína y vemos la reducción fuertemente de la autoadministración de la heroína y también eso va a depender, esos efectos de la metadona según la dosis. Y vemos en laboratorio humano, tenemos también efectos similares. ¿Qué pasa con los modelos con los animales? Estos son datos de Rolex de 1998. Aquí vemos un modelo que se utilizó con monos, con naltrexona tenemos un efecto ampliamente autodependiente a quienes administrábamos heroína y estos datos son concordantes con los datos del ser humano. Con la buprenorfina, igualmente aquí en un estudio de Negus 2006, vemos una respuesta a la heroína
que está modulada o modificada en función de la dosis de buprenorfina, y la dosis más elevada da un efecto correspondiente. Aquí las diferentes dosis de metadona que se ha suministrado, y para este medicamento, por una razón u otra, vemos que no hay modificación de la autoadministración de heroína, y esto otros estudios también lo han declarado. Además de Negus, no es un error y no vemos por qué la metadona no da los mismos efectos que la naltrexona o la buprenorfina. La metadona con las ratas, vemos que en el caso de las ratas sí lo conseguimos, pero con los monos el modelo es completamente diferente. Después de haber visto los opiáceos, veamos los medicamentos que no son opiáceos, y vamos a pasar previamente los datos animales, humanas, y luego los datos en clínica. Aquí tenéis una meta-análisis publicado por Gregory Collins hace unos años. Era una meta-análisis con 12 estudios preclínicos y 11 sobre 12 ven el efecto positivo y sobre diferentes tipos de droga, como era, por ejemplo, cocaína, nicotina y opiáceos. Era un medicamento en ese momento, la oxicodona, que era prometedora. Pero la lorcacerina tiene un impacto y tiene una implicación en las vías de la recompensa y la invitación a través del sistema. Hay una activación de el receptor A5HT y que inhibe las neuronas enérgicas, y por lo tanto esto se ha aprobado para la obesidad, para la disminución igualmente de la autoadministración de la cocaína y de otras sustancias. Aquí veis datos de Pancianini que mira cuáles son los efectos de la lorcacerina sobre la autoadministración de la oxitodona, y veis que hay una reducción de la dosis dependiente que puede anularse por este antagonista del receptor correspondiente. Por lo tanto, parecería que hay una mediación a través de este receptor de la serotonina. Vemos igualmente la actividad de la lorcacerina en esta imagen. Por lo tanto, todo ello nos hace pensar que la lorcacerina tiene un interés para la práctica clínica. Lo hemos evaluado en mi laboratorio sobre ratas. La lorcacerina, la hemos mostrado, puede también contribuir para limitar el consumo de tabaco y también reducir el sobrepeso después de parar con el tabaco. Y cuando hemos probado este medicamento, lo hacíamos para esa finalidad, para esa indicación, y no como medicamento de mantenimiento. Ha sido probado como medicamento de mantenimiento en 2020, un estudio que realizaron en el marco de una hospitalización de estos pacientes la primera semana. Era una desintoxicación, una semana de estabilización con un principio de lorcacerina, y luego se hacían dos grupos, por una parte con un activo y del otro lado un placebo, y luego cuando ya estamos en esa fase quinta semana de estabilización, los individuos se han cruzado y hemos reproducido de nuevo el mismo comportamiento y esquema en la semana 6 y 7. Hemos observado que la oxicodona se administraba más que el placebo. Se trataba aquí del porcentaje de discriminación de la elección de droga cuando el placebo era disponible. Y vemos aquí que hay una disminución muy neta. Vemos, sin embargo,
que la lorcaserina no tiene efectos sobre la autoadministración a largo plazo. La lorcaserina tampoco tiene mucho impacto sobre la respuesta subjetiva a la oxicodona. Hay únicamente un aumento a nivel de la escala visual de la búsqueda de la oxicodona. Y hay una pequeña modificación que se puede visualizar sobre la pantalla. Aquí tienen otro estudio de Levin en mi grupo que hemos publicado recientemente, donde hemos estudiado la lorcaserina como tratamiento potencial en los individuos que reciben naltrexona a largo plazo, y la lorcaserina no ha permitido ampliar estos efectos. Por lo tanto, estos datos sugieren que la lorcaserina en esa dosis no puede, digamos, utilizarse con opiáceos. Por lo tanto, de forma global, hay una buena traducción de los datos preclínicos a los datos clínicos para los medicamentos opiáceos, pero la metadona parece ser una excepción, como decía anteriormente. Sin embargo, lo que se refiere a la medicación no opiácea, la traducción entre lo preclínico y clínica no es tan bueno. ¿Y por qué? Pues la respuesta simple es quizá porque hay diferencia entre especies que se está analizando en el laboratorio y el ser humano. Otro motivo podría ser quizás más importante es que hay límites de dosis en los humanos porque tenemos efectos secundarios y quizás no se puede administrar una dosis suficiente con medicamento como lo podemos hacer en modelos preclínicos. Y estos también serían factores no asociados a los medicamentos, como por ejemplo las indicaciones de observación. Es cierto que en los estudios clínicos en humanos, si los efectos indeseables no son, digamos, no inducen a al consumo, pues los pacientes no lo van a tomar. Luego puede haber también problemas ligados a los propios modelos. Quizás algunos procedimientos que se utilicen en preclínico y en los humanos no consiguen dar y revelar lo que ocurre en los seres humanos. Y luego otro efecto que quizás no hayamos dado mucha importancia son el tema de los efectos de tamaño. A veces sobre el modelo preclínico y el laboratorio humano vemos una reducción, por ejemplo, de la autoadministración, pero la amplitud del cambio no se percibe claramente. Quizás no tengamos la buena escala para poder medir adecuadamente los efectos del medicamento que estamos estudiando. Por lo tanto, quizás sí que haya este efecto de tamaño. En el futuro, hay algunas cosas que quizás debamos de prestar más cuidado, como son los efectos de efecto secundario o aquellos no ligados, las cosas ligadas a los medicamentos o el tamaño. Y hay muchos esfuerzos para poder traducir estos datos preclínicos y clínicos, y en laboratorio tenemos que intentar buscar soluciones. Quiero agradecer igualmente a algunos colaboradores de mi laboratorio que han contribuido a la producción de estos datos y le agradezco mucho su atención. Bueno, yo quiero agradecer la presentación de Sandra Gómez. Mi conocimiento no me permite entenderlo todo, pero si alguno de vosotros quiere plantear una pregunta, pues quizás que un poquito más tarde se podrá conectar nuevamente durante la mañana. Nosotros presidimos una sesión que habla de reducción de riesgo y por lo tanto también quiero que la investigación mire el trabajo de terreno que nosotros hacemos, y le agradezco anticipadamente a Perrine, que es investigadora. Disculpe, no lo había entendido. No sabía, Sandra, que estaba ahí. Por tanto, si hay alguna pregunta sobre la presentación.
lo podéis plantear ahora, por favor, porque nuestra colega Sandra sí que está conectada ahora mismo desde Nueva York. Ella está efectivamente en contacto ahora mismo. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, por favor, para ella? Porque si es muy temprano para nosotros, para ella aún más, y quizás la totalidad de los participantes no hayan llegado todavía, pero quizás a lo largo del día o de la mañana, mejor dicho, vamos a pasar a la siguiente comunicación, que es la de Perrine Roux, investigadora, que está en Marsella, mi colega, mi compañera, y que nos va a hablar. A ver. Bueno, te doy la palabra directamente. Muchas gracias. Pasaremos de la neurobiología a la reducción de riesgos. Quisiera agradecer en primer lugar a THS, a Jean-Pierre Gait, por haberme invitado y sobre todo por permitirme encontrarme con Sandra. También por eso queríamos hacer una presentación con varias voces. Yo la conocí hace 10 años en otro ATHS y gracias a este encuentro pasé 2 años en Nueva York en un postdoctorado en la Universidad de Columbia. Por tanto, muchas gracias, Jean-Pierre, por este encuentro. Voy a presentarles ahora algunos trabajos que hemos realizado. Son trabajos realizados por el SESTIM con mi equipo y también trabajos de otros equipos que han permitido demostrar cómo la reducción de riesgos puede aportar elementos a la clínica de las adicciones. Antes que nada, quisiera rendir homenaje a dos investigadoras que han inspirado mis trabajos. En primer lugar, a Sandrine Musso, antropóloga, que me invitó en 2020 a presentar algunos trabajos durante un coloquio que consistía en proponer visiones cruzadas entre la antropología y la salud pública. Sandrine me enseñó a mirar las cosas de otro modo, a mirar mi objeto de investigación y desplazar la mirada que puede tener la epidemiología sobre las drogas y sobre las adicciones. Escribió cómo la antropología de la salud ilumina y también cómo, mostrar cómo, gracias a otras disciplinas que no son la epidemiología, aportar elementos de respuesta y permitir que los conocimientos avancen. Y también rindo homenaje a Mary Jane Quick, que ya se hizo. Ella inspiró también mi trabajo, ya que la metadona forma parte de mis objetivos de investigación. Mary Jane Quick publicó muy pronto, en los años 60, y mostró cómo la metadona era bien tolerada. Publicó distintos artículos en los años 70. Muchos de ustedes saben lo que es la reducción de los riesgos, pero me parecía importante describirlo, describir cuáles son los grandes principios. Se trata de una estrategia que permitirá reducir las consecuencias negativas del uso de drogas. Y es importante detallar que incluye todos los usos experimentales, recreativos o inscritos en una asistencia, en un tratamiento. Es una visión holística que tomará a la persona en su totalidad, es pragmática, tiene objetivos que no son solo sanitarios, sino que también son sociales y legales. Se inscribe también en un enfoque comunitario donde se incluirá a las personas implicadas en las elecciones que vamos a tomar, promueve un cambio social y se inscribe en un conjunto de principios
que conocen seguramente, pero que consistirán en respetar los derechos de los usuarios, a no juzgar, animar a la autonomía, la responsabilidad de los usuarios. Hay también ir hacia los usuarios y hacerlos participar, y este es el núcleo, hacerlos participar en la construcción de la reducción de riesgos. También se trata de un conjunto de servicios, no son solo principios. Y los dos pilares de esta visión, de este enfoque, son los programas de intercambio de jeringas y tratamiento de sustitución de opiáceos. Hay otros instrumentos que se están desarrollando hoy, como las salas de consumo, pero también el hecho de acompañar a las personas en los programas de reinserción, de alojamiento. Todo esto forma parte de los instrumentos de la reducción de riesgos. Hay otros instrumentos, análisis de las drogas, prevención y las pruebas de VIH, de hepatitis C, etcétera. Sí, Estados Unidos implantaron la metadona muy pronto. Francia se caracteriza por una sustitución a base de buprenorfina en los años 96, en el año 96. Para explicar un poco la historia, este tratamiento se prescribía contra el dolor como analgésico al principio, y el momento del aumento del VIH entre los toxicómanos se dio una respuesta oficiosa, no oficial, de algunos médicos que se calificaron de traficantes en bata blanca que proponían este tratamiento. Esta respuesta se convirtió en una respuesta oficial en 1996 a través del acceso a la metadona y a la buprenorfina, que se convirtió el Subutex en comprimidos que todos conocen. Estos tratamientos de sustitución son instrumentos de reducción de riesgos, y disponemos de datos en Francia muy interesantes que muestran que a medida que los pacientes tenían acceso a este tratamiento. Vaya. Vuelvo a empezar. Aquí. Ha habido una reducción de la práctica de la inyección entre los usuarios. Al mismo tiempo que estos tratamientos eran accesibles, uno de los elementos más importantes para la salud pública fue una reducción drástica de la sobredosis. Estos son algunos de nuestros trabajos que demuestran cómo estos tratamientos son útiles también en la asistencia en casos de VIH, ya que con una cohorte en el año 2000, llamada MANIF 2000, se mostró cómo infectados de VIH por vía intravenosa, con el tratamiento de sustitución, había un impacto positivo en la observancia a los antirretrovirales. Se demostró no solo que el acceso a este tratamiento de sustitución, metadona o buprenorfina, y la interrupción de la inyección permitía tener una adhesión igual a las personas que no consumían. Pero es importante también precisar que incluso si los usuarios seguían inyectándose, había una mejora de la adhesión, y se mostró también en criterios más objetivos, como la carga vírica, que el hecho de estar en tratamiento de sustitución permitía alcanzar una carga vírica indetectable. Si este tratamiento de sustitución son instrumentos de reducción de riesgos, también se asocian a otros riesgos. Sabemos que algunos pacientes se inyectan lo sabemos a través del estudio Subazur en la zona Provenza-Alpes Costa Azul. Sabían que los pacientes sustituían y se estabilizaban con Subutex, y el 12% decía que se habían inyectado el tratamiento en los últimos meses. Un estudio australiano también demostró que el 28% de pacientes con buprenorfina se inyectaban el tratamiento, y los datos de
la encuesta en Alcarud mostraba que el 35% de los usuarios de drogas se inyectaban también el tratamiento. Hay muchas consecuencias con la inyección de comprimidos de buprenorfina. Los que ya saben, riesgos de transmisión del VHC y del VIH y también complicaciones cutáneas y otras que se olvidan a menudo con abscesos, incluso con endocarditis, y también hay consecuencias, hay una estigmatización y un riesgo legal para los usuarios porque están haciendo prácticas de falsificación de recetas. Y aquí no sé si lo ven muy claro, pero es como farmacéutica, antes de iniciar mis trabajos de reinvestigación, aquí hay una receta falsificada con Chibutex, Citotec, Diproson, y muestra cómo las personas llevan a cabo prácticas para acceder a su tratamiento. La cuestión que se plantea es si es un fallo, es un fracaso del paciente o del sistema del tratamiento. Tengo algunos elementos de respuesta a través de la encuesta Sub-Azur que nombraba antes. ¿Cuáles son los factores asociados al uso por otras vías de administración del tratamiento? Los factores asociados a la inyección de buprenorfina son el hecho de percibir la dosificación como inadecuada. También se han explorado la cuestión de la inhalación, del esnifado, porque los pacientes también esnifaban buprenorfina. Y un resultado interesante indica que los pacientes que percibían que el tratamiento era inadecuado tenían más riesgo de consumir su tratamiento por inhalación. También hay una toma de riesgos que se puede explorar y de hecho hay pocos datos en la literatura que lo indique, y es el impacto de la sustitución en el aumento de otros productos. Cuando la persona pasa de la heroína a la metadona, por ejemplo, el vínculo con el consumo de estimulantes. Quizás son temas de trabajo a analizar en el futuro. También hay respuestas terapéuticas aportadas a este fenómeno. La Suboxone, por ejemplo, desplegado en Estados Unidos sobre todo, buprenorfina combinada con una antagonista de los receptores opiáceos, naloxona, que tiene el objetivo de evitar ese uso indebido por parte de los usuarios. Un estudio realizado en Malasia en un momento en el que el Subutex fue sustituido por Subuxona, explica todo esto. Los resultados de este estudio indican que hay una reducción de la inyección de buprenorfina, pero cuando se analiza un poco más qué pasa en las prácticas de los pacientes, se descubre que este estudio socioantropológico realizado con este público indica que los pacientes rompen los comprimidos y se inyectan la Suboxona más fácilmente. Y esto aumenta el riesgo, sobre todo en países donde la prevalencia de hepatitis y de VIH es muy elevado, y asociaban a la Suboxona heroína, benzodiazepinas para obtener un efecto más fuerte. Y había un aumento de usuarios también que se inyectaban heroína. Otra respuesta terapéutica a estas prácticas de inyección ha sido la heroína medicalizada, un tratamiento intravenoso. Varios ensayos clínicos demuestran la eficacia de este tratamiento. Pocos países proponen este tratamiento actualmente y las condiciones de acceso son muy limitantes, restrictivos, con una toma diaria, con una supervisión sistemática. En este contexto, participé en una reflexión sobre la disponibilidad de un tratamiento inyectable y propuse hacer una encuesta en colaboración con AEDES y ASUD en un grupo de personas que se inyectan opiáceos. Pudimos llegar a 557 consumidores de drogas inyectables y nos interesaba saber la aceptación por parte de estas personas que se inyectaban opiáceos por un tratamiento de buprenorfina intravenosa. Los datos de esta encuesta demostraron una gran aceptación, el 83% de las personas declararon estar interesadas por este tratamiento, y más concretamente las personas que presentaban complicaciones cutáneas y que tenían menos experiencia de sobredosis. Esta aceptación disminuía entre los jóvenes y si se les preguntaba
si estaban listos para recibir un tratamiento de este tipo y sobre todo los jóvenes y las personas ya que estaban insertadas en él. También cuando preguntábamos la aceptación entre las personas que se inyectaban buprenorfina, había una mayor aceptación y un resultado interesante indicaba que las personas que no recibían una prescripción de buprenorfina estaban más interesadas por este tratamiento. Y esto demuestra que un tratamiento inyectable podría atraer a otras personas hacia la asistencia, personas que hasta ahora que no trata ningún médico. También tenemos otras respuestas terapéuticas que no son para las personas que se inyectan, pero sí para pacientes más estabilizados. La buprenorfina de larga duración es interesante para reducir las limitaciones de la toma diaria, para mejorar la adhesión, para eliminar la estigmatización. Y también he explorado la literatura sobre estas cuestiones. Se trata de un tratamiento muy reciente y sí que hay un estudio realizado en un programa de intercambio de jeringas que estudia y indica que estos pacientes, estas personas que se siguen en centros de reducción de riesgos, prefieren los comprimidos de larga duración. Es un estudio preliminar, pero que tendrá que confirmarse con encuestas subsiguientes. Estos datos muestran que es importante ampliar las opciones terapéuticas para responder a las necesidades de los pacientes, que son múltiples, y sobre todo tener en cuenta la elección y las preferencias de los pacientes. Se plantean varias preguntas: si el tratamiento es una prioridad para la persona, cuál es la forma galénica más adaptada a los pacientes, de medicamentos de liberación prolongada o vía intravenosa, qué molécula, si el paciente puede elegir la molécula, si es buprenorfina o morfínicos. Y después no hay que olvidar la cuestión de la salida de la sustitución, que al final es una cuestión poco explorada en la literatura científica y que merecería que se le prestara más atención. Junto a las opciones terapéuticas, también quería hablar del marco y del lugar de atención de estas personas, porque el tratamiento no lo es todo y es importante cuestionarse dónde se hace esta asistencia y qué lugares se propone. Este es el trabajo de un trabajo que realicé con Sharon Stancliffe cuando estuve en Columbia, en Nueva York. Sharon es una figura emblemática de la reducción de riesgos en Estados Unidos y participé en la evaluación de su programa de bajo umbral en los centros de Nueva York para las personas en situación precaria. Y este programa de bajo umbral demostró ser innovador y único, porque hay pocos programas de este tipo, al menos en esa época, había muy pocos en Estados Unidos y se demostró una buena retención en tratamiento para este público que no tiene acceso a las asistencias, permite mantenerlos en tratamiento a pesar de las condiciones difíciles de vida que tienen. Otra cuestión sobre la asistencia es el acceso en los centros especializados, en los hospitales, pero hay que plantearse también el acceso a la atención ambulatoria. Hace años Patricia Chiari dirigió un estudio aleatorizado que mostró que iniciar la metadona en estos centros ambulatorios era equivalente a iniciarlo en centros especializados. Es importante este resultado, y otro resultado importante es que las personas aleatorizadas en la ciudad rechazaron menos el estudio que las personas aleatorizadas en centros especializados, y esto es uno de los resultados principales de este estudio en los centros ambulatorios. Este estudio se fue citado en un artículo recientemente que demuestra que la asistencia en estos centros ambulatorios en las ciudades es importante y aceptable por parte de los pacientes. No tengo datos científicos sobre las microestructuras, pero un modelo intermedio desarrollado en Francia, muy interesante, consistirá en una asistencia en la ciudad a través de una red de profesionales adaptados para este tipo de público. Otra cuestión importante en esta asistencia, ya lo decía antes, pero es ver cuál es la percepción del paciente. Aquí presento los trabajos de un colega de Nueva York, Pedro Mateo Gelabert, que
creó un estudio sociológico con personas en tratamiento con metadona y demuestra que la percepción de estos pacientes son muy críticas respecto a la política restrictiva de acceso a la metadona. Se les pide a los pacientes que vayan a un lugar a tomar la metadona de forma diaria, regularmente, y describen la metadona como si fueran unas esposas líquidas. Muestra un poco cómo se podría mejorar la forma de atender a estas personas. Y en este sentido, un estudio mostró también una buena concordancia entre lo que expresa el paciente y las dosis de metadona. Aquí también se puede confiar en el paciente en las elecciones que hace. Bueno, casi he terminado, pero no sé qué ha ocurrido en la pantalla. ¿Ha desaparecido? Un momento, me sitúo. Se ha bloqueado. Para terminar, como conclusiones, hay que tener un enfoque pragmático en el que se tenga en cuenta el entorno, las preferencias de los pacientes, y es lo que nos enseña la reducción de riesgos también. Hay que combinar los instrumentos de reducción de riesgos para personas en tratamientos, con tratamientos de sustitución asociado a material estéril, a un conjunto de servicios. Y la penúltima diapositiva hablaba de la precariedad. Hay que tener en cuenta el entorno social de estas personas en tratamiento para mejorar la asistencia. Muchas gracias y siento que la presentación se haya descolgado. Muchas gracias, Perrine. Muchas gracias, Perrine Roux. Estas dos intervenciones, curioso, Perrine ha trabajado en el equipo de investigación con Sandra Comer. Dedicaremos un momento para preguntas y respuestas y pasaremos después a la intervención siguiente. Tenemos tiempo, nos quedan 5 minutos para las preguntas. Quizá Patrick quiere hacer algún comentario. Sí, quería hacer un comentario porque me parece que el estudio de Perrine es muy interesante y plantea bien el problema de la relación entre la clínica y la investigación. Para recordar un poco cuáles han sido los inicios del concepto de reducción de riesgos en Francia. Presido esta sesión con Beatriz Tamboul y sabemos cuál ha sido la acción de una ONG que es Médicos del Mundo, que se autoproclamó responsable de desarrollar la reducción de riesgos en Francia. No sola, evidentemente, estableció alianzas con ayuda, Aide à Sud, Médecins du Monde y con la Mutua francesa. Por tanto, es una red amplia en Francia que se tomó este objetivo de salud pública como objetivo propio e impuso progresivamente, lo impuso a los poderes públicos. Es una dinámica que yo llamo la dinámica humanitaria, es decir, se identifica un problema, se encuentran soluciones, se pide a los políticos que se hagan suyo este problema y que hagan cambiar las cosas. Nosotros queríamos cambiar la ley, despenalizando el uso. No ha sido posible, pero sí que hemos cambiado las prácticas a partir de los años 94, 95. Empezamos con la red de bajo umbral, que era simplemente tender la mano a personas que estaban totalmente excluidas y que tenían una gran seroprevalencia de VIH, 40-50% en los lugares más abandonados, y progresivamente fuimos implantando esta política que hoy, cuando vemos lo que pasa en algunos lugares, es realmente destacada y destacable. Pero durante estos días con ustedes he oído que
hay un poco de cansancio en la dinámica, porque la reducción de riesgos es un combate y es muy difícil. Es una población muy difícil y si queremos aplicar todos los elementos de los programas de reducción de riesgos, y nuestro amigo Farrell nos lo mostrará después, es muy complicado. Algo que me sorprende con esta presentación destacada de la señora Comer, y es que ella habla de reducción de riesgos, habla de opiáceos, de la investigación sobre la dependencia, pero demuestra cómo en Estados Unidos este objetivo increíble de mortalidad por sobredosis de opiáceos pasa de cerca de unos millares de a 60.000 muertos al año. Y esto es un problema realmente, porque ¿dónde está la reducción de riesgos? Reducción de riesgos de 100.000 a 610.000 en 10 años. Esto es un problema. Y termino y te paso la palabra. Es un problema, pues, y es cierto que en Europa, no, salvo en Escocia, no tenemos cifras comparables y muy probablemente se debe a que se han puesto sobre la mesa todos los elementos disponibles. Como decías, ha de ser un enfoque holístico y si no lo podemos hacer, funciona peor. Y podremos comentarlo después de la presentación de Farrell. Sí, volviendo a este comentario, sí, Sandra ha presentado, es cierto, sus resultados con medicamentos de sustitución. Forma parte de los instrumentos de reducción de riesgos. Sandra también participa en proyectos sobre educación para la administración de naloxona en el contexto americano con esta sobredosis y ha llevado a cabo proyectos muy interesantes con programas de intercambio de jeringas en educación al uso de la naloxona, que evidentemente son intervenciones a promover en el ámbito americano. ¿Hay preguntas en la sala? Gracias, Perrine. Gracias, Perrine, por todo. Y voy a ir directamente a la pregunta que voy. Tengo muchas cosas a decir, pero Perrine, has hablado de la experiencia de Malasia. Creo que conoces el trabajo de Yale, sobre salud pública, menos inspirado en adictología. Y creo, si vemos lo que pasa en Malasia, después Singapur prohibió el Subutex porque el tratamiento no estaba bien. Malasia siguió y con una transferencia obligatoria del Subutex a la Suboxone. Entonces, ¿qué se observó en este paso? Pues ¿cuáles son las dosis? Quizás eres el autor francés, junto con otros, que ha hecho el trabajo mejor para demostrar, hablando de buprenorfina, porque la metadona se inyecta también mucho, lo vemos en las salas de consumo, pero todo se inyecta. Pero volvamos a la buprenorfina. Has demostrado con trabajos serios cómo la subdosificación de estos medicamentos por inyección. ¿Sabes en Malasia cuál era la dosis media que se aumentó mucho de 1,81 miligramos a 2,5 miligramos al día, cuando sabemos que las dosis eficaces por vía sublingual son cerca de 16 miligramos? Si citar Malasia sin citar este problema, el problema es la dosificación de la buprenorfina.
En Francia, tú has ayudado a contribuir que este factor de aumento de la inyección es el mal, el problema francés. Es una dosificación no adecuada y todos los riesgos y daños que esto implica. Para responder a tu comentario, Jean-Pierre, la dosificación y la molécula también. Si la persona tiene una dosis inferior o no está de acuerdo con la dosis, habrá más usos indebidos que si el tratamiento está adecuado y la dosis está adecuada. Este estudio de Malasia me parece interesante porque muestra prácticas que se hacen y con Suboxone que olvidamos a veces cuando hablamos con los usuarios de este estudio. Ellos confirman que esta práctica se había observado y no sabían por qué. Tienen esta idea de fraccionar para tener el efecto, entonces ya no tienen el efecto de la naloxona y se inyectan varias veces para tener el efecto que buscan. En nuestro estudio realizado en Vietnam demostró exactamente lo contrario. Ya te lo pasaré. Gracias. ¿Hay más preguntas sobre la presentación de Perrine? Veo manos allí, Marc, y hay más manos al fondo. Muchas gracias por esta primera presentación. Yo quería hablar de la cuestión de los modelos. Quizá el obstáculo es en el estudio y un elemento de la presentación de Sandra Comer es que hay un desfase entre lo que se predice y lo que se espera como resultado y los resultados reales. Y en la presentación de Perrine también se recogen estos mismos elementos. Hay un desfase entre las medidas y los resultados que se obtienen. Y quizá más que había que tomar un poco de perspectiva y ver exactamente los modelos, ya sean modelos animales, modelos clínicos del laboratorio o modelos respecto a la reducción de riesgos, entrar más en detalle de qué quiere decir sustitución, los problemas de dosificación y retomar estudios más cualitativos sobre las distintas experiencias que pueden tener las personas con los distintos tratamientos. ¿Qué quiere decir el tratamiento? Hay que entrar en detalle porque si no, y es un poco el gap allí que hay en esto. Sí, una pregunta solo para mantenerle el tiempo porque falta la intervención siguiente que a lo mejor dará una visión complementaria. Hola, gracias por esta presentación muy interesante. Soy Daniel Carmona, médico dictólogo en Val-de-Marne. Una primera reflexión. Tras la llegada de algunas formas combinadas de buprenorfina, vimos el paso asociado de la dosis autorizada de Subutex se hizo un poco a escondidas y fue sorprendente este cambio de paradigma. En algunos casos tenemos muy pocos medios ante las personas adictas a las inyecciones para identificarlos y para llegar a ellos. Entonces, ¿cómo se hace para tratar estas situaciones? Voy a quizá dejar la palabra a los adictólogos. Yo soy clínica. Quizá Beatriz puede responder. No. Una pregunta clínica a la que no tengo respuesta sobre el tratamiento de los pacientes que se inyectan, cómo hacer para identificar estas prácticas, los que se inyectan fuertes dosis de buprenorfina y los que son adictos a las inyecciones. Muchos tienen subdosis y el paso a 16 dosis puede reducir algunas situaciones. Para los que esnifaban o se inyectaban en contexto de subdosificación,
y hay adicciones comportamentales realmente a la inyección. No sé si podré responder bien. Para mirar cómo se inyectan, hay que ver el cuerpo. Se trabaja con ellos, a menudo se ve que es una inyección que se vive como algo vergonzoso y les cuesta hablar de ello. Con la presentación de Perrin se muestra que los actores del terreno de la reducción de riesgos vemos cómo las herramientas son muy pertinentes, muy diversificadas y se pueden utilizar como medios de liberación y de estabilización de las personas o como medio para mantenerlos bajo control. Cuando hablaba de que son unas esposas líquidas, me encuentro que es muy, muy visual esta imagen. Y después de tantos años, me doy cuenta de que nuestra tutela a veces tiene dificultad para aceptar los productos más activos o la inyección que obliga a la gente a inyectarse productos que no son inyectables y que son nocivos. En la reducción de riesgos hay que tratar el tema, ver dónde está y acompañar a la persona a modalidades, hacia modalidades que lo protejan más. Pero para esto hay que conocer y aceptar las cosas que a veces nos parecen difíciles. Creo que tenemos que pasar a la presentación siguiente. Yo quería saber las consecuencias de la investigación sobre la buprenorfina inyectable y gracias. A partir de esta encuesta me contactaron, me contactó la industria, había un proyecto de buprenorfina intravenosa, está en stand-by actualmente, aparentemente por cuestiones, por dificultades de fabricar un producto estable en ampollas con dosificaciones más elevadas para las que teníamos. No, la cuestión no ha avanzado. Esperamos que vendrá, pero la idea, la perspectiva de este tratamiento es salir del tabú de la inyección y es permitir, y ahí salgo de mi cargo de investigadora, permitir al paciente, al usuario, hablar de un tratamiento, saber que existe este tratamiento, si es inyectable, podemos hablar de inyección. Hay muchos pacientes que hablan de ello con sus médicos. Vamos a terminar esta sesión. Muchas gracias. Vamos, nuestra amiga, la profesora Comer de Columbia, está en línea. ¿Hay alguna pregunta para ella? ¿Hay alguna pregunta para la profesora Comer de Columbia? Hola, buenos días a todos. Es muy pronto para usted, lo sentimos haberla sacado de la cama. Sí, hay una pregunta para Sandra Comer y para insistir. ¿Le llega la traducción? No, no, entonces haremos la pregunta en inglés. Una pregunta. Una de las preguntas es quizá habría que ir un poco más lejos para entender estas brechas. Quizá los pacientes, algunos pacientes indican que sus experiencias con metadona son mejores. Y con buprenorfina también se tienen buenos. Estos pacientes hablan de que se sienten como una prisión, que llevan esposas líquidas. Por otra parte, en otros estudios tenemos pacientes que dicen que cuando están en tratamiento con metadona se sienten libres, que están
Entonces hay resultados que son contradictorios. La pregunta es, ¿cómo podemos reconciliar con los mismos medicamentos y personas que experimentan situaciones totalmente distintas? Algunos se sienten encerrados y otros se sienten libres. Muchas gracias, Marc, por esta pregunta muy interesante. No conozco este artículo. He tomado una foto en la pantalla para poderlo leer. Este concepto de esposas líquidas. No lo había nunca oído, nunca había oído que se formularan las cosas de este modo, pero me pregunto si es quizá la dificultad del proceso de obtener la metadona lo que da esta sensación de llevar unas esposas. Hay que saber en qué contexto se ha dicho esta frase, saber por qué hay este sentimiento de estar aprisionado, si es la sustancia o la experiencia alrededor. Por ejemplo, de forma general, ¿por qué se tiene este sentimiento de que el opiáceo da la sensación de llevar esposas? Quizá porque hay que tomarlo muy a menudo y el hecho de tomar metadona dará la misma sensación, ya que hay una necesidad de tomarlo regularmente y da una sensación de jaula, evidentemente. También he tratado con datos más cualitativos y es cierto que es interesante la perspectiva de la vida real, tener la opinión del usuario, pero es difícil interpretar estos datos de la vida real. Yo soy un estudiosa del comportamiento, tengo la costumbre de ver cómo cambian los comportamientos, porque si seguimos eh, usando estos medicamentos, se tiene que intentar reducir los riesgos y este es nuestro objetivo. Tenemos que concentrar en varias cosas a la vez, en los comportamientos y en los obstáculos. Los modelos clínicos, preclínicos que tenemos muestran que el valor que podemos darles en el sentido de que predicen comportamientos. En general estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, es decir, que hay que ir más a fondo, hay que intentar que los modelos concuerden. Perfecto, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Pues entonces seguiremos con el programa. Muchas gracias. Voy a presentar ahora a nuestro amigo Jason Farrell, que va a hablar de la reducción de riesgos. Hemos participado en el Harm Reduction International y él ha creado unas ventanillas únicas de atención, One-Stop Shop Care. Trabaja desde hace 30 años en este tema, ha trabajado en Estados Unidos y actualmente está trabajando en los Países Bajos, donde ha creado un proyecto que ha transferido a los Países Bajos, donde trabaja desde el año 2009. Y le paso la palabra. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Jean-Pierre. Gracias por haberme invitado y a todo el equipo. Me siento en familia con mis amigos, sí, y voy a intentar quedarme frente a los micros y tenemos intérprete. Voy a intentar hablar más lentamente. Mi lengua de nacimiento es el holandés, pero bueno, rápidamente le voy a comentar que vamos a hablar cómo las intervenciones de reducción de daños pueden ser eficaces para ayudar a las personas que ya no pueden controlar su consumo de droga a iniciar el tratamiento y minimizar los riesgos de infección por el VIH, VHC y las ITS. Podemos presentarle los riesgos y las ventajas
para poder minimizar dichos riesgos. Cuando se nos pregunta qué es lo que hacemos, pues ayudamos a personas que ya no pueden gestionar el uso de las drogas. A menudo, las personas que vienen a vernos piensan que no deben ser tratados en un centro hospitalario. Quieren cambiar, pero hay que guiarlos. Y le ayudamos a tener precisamente un plan de cuidados pragmático. Como se ha dicho, es todo un conjunto de cosas lo que hay que tener cuidado. Nuestra misión, por lo tanto, es poner en contacto a las personas con los tratamientos médicos de salud mental y de adicción adecuados, proporcionando la defensa, los servicios de apoyo. El concepto está basado en la investigación y los datos de vigilancia actuales para abordar adecuadamente los riesgos y poder mejorar los resultados de los tratamientos. Vemos poca retención en el tratamiento, largos periodos de espera para la admisión y muy pocos servicios integrales. Por lo tanto, intentamos centrarnos sobre los cambios de comportamiento, los cambios conductuales basados en la evidencia. Las intervenciones las preparamos para que las personas antes de dicho tratamiento puedan tener una preparación adecuada. Y en mi centro médico en Nueva York hemos hecho el primer programa de acción en Estados Unidos. Hacíamos test VIH y con los usuarios de droga tienen que tomar tratamiento y medicamento durante toda su vida. Por lo tanto, hay que vigilar mucho esos cambios de comportamiento y eso lo hacemos para todos los tratamientos. También entramos en las redes sociales para dar información y en estos modelos cambiamos las redes sociales de la persona para poder integrar un apoyo con el tal de facilitar un cambio de actitud. De nuestros servicios incluyen una atención clínica, hacemos un triaje, hacemos intervenciones individuales o en grupo, nos ocupamos de los tratamientos de acceso a test que está justo enfrente y también distribuimos pruebas que ellos mismos pueden hacerse en su casa o en el lugar de trabajo. Damos clase de yoga o meditación y podemos orientarles igualmente hacia otros centros de tratamiento por el tema de la adicción o la salud mental. Vemos predominantemente a hombres gay y personas LGTQI con adicción a las drogas y al sexo. Y las necesidades de los hombres sexuales y de la comunidad no se cubren suficientemente. Y recientemente más inmigrantes luchan contra el consumo de droga al llegar a Ámsterdam. En 2020 acabamos de abrir un centro. Cuando yo firmé el contrato de mi oficina, fijaros el pánico que pude sentir en aquel entonces, porque aunque somos una nueva organización, hemos podido tener inmediatamente 36 clientes y vimos muchas personas con más de 50 años y sobre todo ha sido el boca a oreja que, digamos, ha extendido nuestra presencia. 50% de nuestros clientes consiguen cambiar su comportamiento con la droga y 100% de nuestros pacientes han conseguido reducir su comportamiento sexual de riesgo. Normalmente, los cuidados y la reducción de daños están en situaciones opuestas, pero en el contexto de reducción de riesgos, ayudamos a la persona a definir sus objetivos
de curación y mejorar su comportamiento de riesgo. La cultura de los programas de reducción de riesgo promueven la seguridad con el consumo de droga. Obviamente hay mensaje conflictivo con aquellos que desean dejarlo, pero en estos programas de reducción de riesgo la persona tiene opciones entre sus manos y aquellos que están motivados pueden conseguirlo, aunque a veces llegan hasta un cierto nivel. Y no vemos a veces cómo pragmáticamente podemos conseguir que las personas eliminen completamente los riesgos. Por lo tanto, cuando se trabaja con estas personas para reducir los riesgos, obviamente siempre hay temores que existen. Cuando se desarrolla un programa de esta naturaleza de reducción de riesgo, la persona, usted intenta ayudar a esta persona, pero a veces se siente un poco traicionado como paciente y tiene una enorme ansiedad, aunque le intenten ayudarle. Y cuando usted va a desintoxicación, claro, es una opción, pero para ello hay que tener un objetivo y alcanzar unos resultados que no han conseguido jamás alcanzar durante toda su vida. Por lo tanto, a veces no hay que poner unos objetivos excesivamente altos. Y por eso, normalmente el contexto que rodea al paciente no lo hace per se. Y, sin embargo, hay también objetivos, digamos, menos ambiciosos, pero necesitan ser apoyados por un programa de reducción de riesgo. Seguramente por el contexto social también puede influir enormemente, con que a veces es mejor conectarlo con otras personas como ellos que sí que están más motivados para cambiar su comportamiento y con una cultura que sí que apoya esos cambios. Y es lo que precisamente nosotros ofrecemos, evaluamos la persona para saber qué cuidados necesitan. Y una vez que lo sabemos y que están dispuestos a participar en un proceso pragmático, preparamos un plan de prevención y es algo basado en la gestión que yo he desarrollado y eligiendo siempre el psicólogo y el cliente identifican los frenos, los obstáculos, a menudo son problemas con el uso de droga y de práctica sexual. Les necesita, por tanto, un objetivo para alcanzar el nivel que desean. Y a veces hay que tomar elecciones, se establece una hoja de ruta y se pone en marcha unos cambios de comportamiento para poder alcanzar un objetivo. Si no funciona, volvemos hacia atrás, pero el objetivo no cambia. Hay que negociar dichas etapas. Un grupo pues conecta a los clientes unos con otros porque a veces pueden tener objetivos similares y los miembros de dicho grupo se apoyan entre ellos. Por lo tanto, estos planes son absolutamente pragmáticos porque salir de la droga es un objetivo, pero los riesgos son muy importantes y hay que ver qué prioridad darle a esa reducción de los riesgos. A veces hay que reducir el número de personas con quien se mantiene relaciones sexuales y hablar incluso con esta persona antes de lanzarse a determinadas prácticas sexuales y hay que establecer un plan de negociación y muchas veces es la primera ocasión que tiene para poder comprender cómo su situación sexual puede afectar su vida, pero está también el empleo, los problemas de relaciones, los problemas de salud, las infecciones.
partimos siempre de un grupos que tiene este tipo de dificultades. Muchos de la se producen muchos cambios durante este proceso y el uso de droga ahora está normalizado y aceptado. Aquellos que no pueden gestionar dicha droga se sienten estigmatizados y aislados. De ahí que necesitan un apoyo para poder efectivamente cambiar de comportamiento e ir hacia la curación, como ellos dicen. Los clientes dicen que vienen a vernos porque no han podido encontrar un lugar accesible y que nosotros mismos no somos excesivamente medicalizados. Y nosotros ofrecemos un asesoramiento a dichos clientes, minimizamos su ansiedad con unos programas y para que puedan tener mejores elecciones. Quiero agradecer igualmente a mis colegas que me acompañan en dicho trabajo y muchas gracias por su paciencia y su comprensión. Muchísimas gracias, Jason. Quiero agradecer, como dice Patrick, un viejo conocido, Jason Farrell, y esta excelente presentación porque está en el espíritu de lo que es la reducción de riesgo, es decir, respetuoso, como se dice, no invasiva y que permite paso a paso acompañar a la persona sin proyectar nuestras propias prioridades, respetando finalidades que se puede alcanzar y que pueden permitir que la persona recupere su propio valor. Y yo creo que es un programa efectivamente muy adaptado y todos nos podemos inspirar de este modelo de Ámsterdam, porque yo creo que es con este espíritu y con estos objetivos que se debe de realizar esta reducción de riesgo y que se debe incluir las personas bajo ese enfoque para recuperar dichas personas. En la sala hay preguntas, por favor, dirigidas a Jason. Marc, por favor, adelante. Sí, es apasionante lo que usted acaba de comentar y tengo muchas cosas en mi cabeza y voy a intentar poner un orden. Jason, primeramente, muchísimas gracias por la presentación de este programa y de esta preocupación, si lo he entendido bien, de enfoque. Lo entiendo usted la traducción, sí, vale, del enfoque integral que realiza usted con el programa. Y la manera en la cual toma en cuenta a la persona, estén donde estén, y con las herramientas sin a priori. Y esto es lo que es efectivamente lo que ustedes hacen a través de su programa. Pues muchas gracias por ello. ¿No tiene? No. Okay. So I was just saying briefly what I understand. Now I hear the woman now, but she didn't translate. I didn't hear what you said. Okay, so Sorry, I didn't hear it. En un momentito hay un pequeño problema. Bueno, voy a repetir de nuevo. And I was thanking you for the integrated approach. Thank you. Taking the person as the person comes and trying to adjust different tools from basic harm reduction to full. El caballero está repitiendo la misma pregunta ahora en inglés. Bien. So I would say, so sometimes we speak a lot, and I think that's a problem, more of a solution about au seuil, pas seuil en anglais, comment on dit déjà? Thresholds. Thresholds. Yeah. Right, low thresholds
So would you say your system is a low threshold? Yeah. Or would you say it's a no threshold? ¿Su sistema tiene un umbral bajo o un umbral nulo? You're right. Well, And just before, and another comment so that you can. Y otro comentario, I think also one of the problems we have. antes que contesten. And another issue is about what actually is harm reduction. Just it was just said that as a kind of Para entender exactamente, summing up of la pregunta, por lo tanto, era un poco una síntesis de lo que usted decía sobre el programa de reducción de riesgo. Is it really true that harm reduction is taking people? ¿Podemos acaso decir que la reducción de riesgo toma a las personas tal donde estén, en la situación que estén? Sí, yo decía que la reducción de riesgo se toma a la persona ahí donde están, es decir, le damos respuesta en el programa sin enjuiciamiento y sobre todo sin proyección por nuestra parte, sin decidir para ellos lo que tienen que hacer como recorrido. Eso es. Pero mi pregunta, por lo tanto, ¿existe una alternativa entonces? Y si tenemos una definición demasiado amplia de la reducción de riesgo, podemos perder objetividad, porque ¿acaso alguien puede reivindicar de hacerlo de otra manera? Y dice, no, yo no tomo la gente donde que estén, no tomo en consideración en conciencia, quizás se puede hacer de forma inconsciente. Yo pues, bueno, a mí me da igual esta persona, yo tengo y hago lo que tengo que hacer y si no estén de acuerdo, bueno, pues ahí está la puerta. No creo que se hace así en ningún caso, ¿verdad? Por ello, si queremos ir más allá, tenemos que entrar en decisiones, digamos, más negociadas, o mejor dicho, ¿cuál sería la alternativa? ¿Me permite? Por ejemplo, el tema de los narcóticos anónimos con los 3 pasos. En mi opinión, digo bien, en mi opinión, es contrario de la reducción de riesgo. Ya hay una programación a la cual tú te integras y acepta o sale del programa. Pero no digo que no sea algo que pueda, en una óptica de condicionamiento operativa, funcionar. Pero filosóficamente yo creo que es lo opuesto de lo que debería ser la reducción de riesgo. Y luego conocemos todos compañeros que han secuestrado, digamos, ese enfoque y que hace la metadona, me refiero con los médicos, de la misma forma, con dependencia de estos fármacos. En fin, no voy a hacer un catálogo de las actitudes contrarias a este proceder. Bueno, yo entiendo perfectamente lo que está diciendo. Y a mí me parece muy interesante, en efecto, el tener en otro enfoque de la reducción de riesgo. Cuando yo llegué, en Holanda yo trabajaba con la Red Europea de Reducción de Riesgo para poder reforzar la capacidad en Europa. Y me he dado cuenta que la reducción de riesgo no era la misma que la que teníamos en Estados Unidos. El modelo americano se concentra mucho sobre los cambios de comportamiento, sobre la reducción de los comportamientos de riesgos y qué es lo que se puede hacer en el diario con estos pacientes que vienen a la consulta. Por lo tanto, se hacen muchas preguntas antes de inscribirlos en un programa. Cuando alguien viene a verme y que es un toxicómano, hace un año o 2, yo hubiera preguntarle, ¿ustedes han pensado en otra opción? No les digo, mire, aquí está todo el material, la herramienta y venga adelante. No,
Si la persona quiere seguir tomando drogas y no quiere tener otras opciones terapéuticas, yo le doy formación y le doy informaciones y podemos hablar. Y es ahí donde nos quedamos. No vuelvo, pero a menos que vuelva de nuevo solicitando otra cosa. Además, la reducción de riesgo está directamente ligado con el cambio de los comportamientos. No solamente venir a vernos para tener un café y un bocadillo. Lo que hacemos en reducción de riesgo es ayudarles, guiarlos y ayudarle para ir a un cambio de comportamiento. También le enseñamos a inyectarse de forma segura, también para evitar la hepatitis C. Y quizás no estemos demasiado formados en dicha estructura para evitar infecciones y la repetición de las infecciones. Por lo tanto, por ello ponemos en marcha nuevas prácticas para tener esa continuación en los cuidados y para tener una reducción de riesgo efectiva. Pero lo que se sabe hoy en día es que existen preocupaciones debido a la falta de interés de alguna estructura por la reducción de riesgo, y hay que seguir empujando para que sigamos con esa continuidad. Realmente hay que seguir este combate porque el modelo que se aplica en Holanda no existe siempre en otro lugar. Ofrecer una opción real a dichos usuarios, porque pocos usuarios tienen ganas de estar en tener el mono, y cuando tiene el mono podemos elegir y darle un medicamento o una droga, pero cuando se le propone un medicamento es necesario que vuelva, y cuando alguien viene con el mono es un modelo particular y vamos a tener una respuesta particular, no es la misma cuando la persona no está en esta situación, y realmente hay que seguir teniendo una respuesta adaptada caso por caso. ¿Otra pregunta? Bueno, debido al tiempo, nos permiten una última pregunta, por favor. Hans ha levantado la mano allí en el fondo, por favor. A ver, yo quizás el día que cuando podamos fusionar el modelo de capa y podemos hacer una prescripción y acompañar la inyección en otro lugar, quizá ganemos mucho en ello, ¿no? ¿No? ¿No le parece? Sí, en Francia tenemos infraestructura diferente. En algunos tenemos la jeringa y en otras tenemos la buprenorfina o la metadona. Y sería bueno tener una única estructura con un acceso con un bajo umbral para que todo esté en el mismo lugar. Sí, es lo mismo que hemos hecho nosotros en Nueva York hace algunos años. Bien, pues muchísimas gracias. Bueno, en los Estados Unidos es verdad que gracias a nuestra compañera que se ha levantado tan temprano, o mejor dicho, en mitad de la noche para poder estar con nosotros. Muchísimas gracias por estar ahí. Y luego agradecer las diferentes intervenciones que nos han dado un punto de vista muy interesante y esclarecer un poco lo que es el carácter global de reducción de riesgo. Pausa, por favor.